Hola, ¿cómo están? Otro episodio de Radio Apevi, como todos los viernes. Vamos a recibir a nuestra primera invitada. Ella es Jimena Yacoy. Ella es una de las conductoras de un programa de streaming de radio que se llama Nada que hacer. Un programa sobre poesía y algo más que se puede escuchar en vivo todos los lunes de 18 a 20 por Somos Cítrica. Hola, Jime, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en Radio Apevi. ¿Cómo andan? No, bienvenidos, bienvenida, gracias por darme la bienvenida. Bienvenidos ustedes a esta tarde mía. Bueno, un placer. Vamos a arrancar con la charla. ¿Cómo se conoció el grupo de Nada que Hacer? ¿Cómo llegaron a concretar este proyecto del streaming de poesía? Nosotros y nosotras nos conocimos en un grupo, en un taller literario que se conoce como Laboratorio de Letras, que es un taller literario creado por Damián Quilisi, Mm, cuyo nombre artístico es El Freud de la Villa, es un escritor, poeta villero que mm, creó este grupo, que es el Laboratorio de Letras, ¿no? ujú, Es un taller que se brinda 100% de manera virtual, vía WhatsApp, y bueno, pudimos romper las barreras de la virtualidad y formamos un grupo bastante importante. Entonces empezamos a hacer presentaciones públicas, presentaciones en bares, presentaciones en un teatro, mm. llevando la poesía, nuestra poesía para todos lados. Y un día, bueno, apareció la posibilidad, teníamos un estudio a disposición y dijimos, che, ¿por qué no? Y arrancamos. Ajá, Así que empezó ahí, de ahí salió nada que hacer. ajá. Este espacio de taller, de laboratorio en pie, ¿tiene además otros proyectos así similares al de ustedes? El del taller es laboratorio de letras. Ah, laboratorio de letras, perdón. El Sí, laboratorio en pie es una movida, es como un brazo que sale, es un sí, brazo solidario que sale del laboratorio de letras porque lo que hicimos, viste que yo te dije, empezamos a llevar nuestra poesía y nuestro sí. arte para todos lados y las primeras veces era ir a leer a plazas, Mm, ¿no? Entonces, para satisfacer nuestras ganas de encontrarnos a través de la mm, poesía y leer mm. en espacios públicos y demás, buscábamos alguna excusa. Entonces, por ejemplo, la primera vez que nos juntamos fue para una Navidad o los días previos de la Navidad. Mm, Entonces lo que nos pareció piola era juntarnos e invitar a la gente a vernos y que compartan pan dulce, budines, garrapiñadas, cosas para compartir en Navidad. sí. Entonces ahí empezamos a ver que también podíamos hacer una movida solidaria y es cuando nace lo que conocemos como laboratorio en pie, Ah, ¿no? Que es ah, como este brazo solidario. ajá, perfecto. Bien, voy a presentar al equipo. Vamos a empezar por Karina. Hola, Cari, bienvenida. Querido, ¿Todo bien? justamente yo tengo una pregunta para Jimena, pero no escuché qué hace para preguntarle. ¿Me No se la puede? vea, Karina. A ver, A ver ¿tenés si tu pregunta, podemos. Cari? Sí, pero no escuché a qué se dedica a Jimena, así le Ah, pregunto. bueno, además de este proyecto de streaming, ¿vos a qué te dedicás en líneas generales? Uf, hago un montón de cosas. Hago un montón de cosas. Pero bueno, nada, yo estoy en el stream por escribir en realidad. Yo empecé, Sí. como te decía, en este laboratorio de letras, escribo, intento ser poeta. Eh, pero bueno, nada, eso es como mi cable a tierra y es un poco lo que hago por afuera de mi laburo y bueno, nada, yo soy empleada y además de ser empleada soy maquilladora, peinadora, me dedico a la Ajá. estética. Así que nada, es un poco, hago un poco de todo. Eh, Eh, Ahí te pregunto, bueno, Jimena, te pregunto, ¿qué significa para vos el streaming? El streaming para mí es un mundo nuevo que estoy disfrutando muchísimo, que me encanta y me parece que es un medio que sirve muchísimo para la comunicación de hoy. Creo que hoy cambia todo tan rápido y generar espacios donde podamos divulgar lo que hacemos, para que podamos compartir el arte, para que podamos hablar de cultura, para que podamos generar un espacio, digamos, que pueda refugiar a otros y otras que no tienen tanto espacio, porque en realidad la poesía no es un espacio que esté tan divulgado. La poesía es algo que se mueve, digamos, en el ambiente de los poetas, pero para el afuera no tanto. Entonces la idea nuestra era un poco eso, ¿viste? Generar ese espacio. Y en el stream lo logramos. O sea, es un medio de comunicación de los más modernos y del que estamos disfrutando muchísimo.
De que empezó como como un chiste, bueno, che, tenemos el espacio, hagamos algo, y Como después fue un hobby, creciendo. digamos. ¿Cómo? Empezó como un hobby y después lo tomaste como como un trabajo en serio. Exactamente, exactamente así, Es correcto, exactamente. ¿no? En el Sí, grupo, al aire son tres, ¿no? Estás vos, hay otra conductora y hay un conductor, ¿no? Y después exactamente. hay dos productoras Es un equipo enorme. Es un equipo enorme. bien, Eh, a ver, estamos al aire, estamos Adrián, Flor y yo. mm, Adri viene a veces, se va alternando, porque por cuestiones de trabajo no puede venir siempre, pero bueno, generalmente al aire somos nosotros tres. Después tenemos a Nati y a Negroni, que son quienes sí, se encargan de todo lo que tiene que ver con las redes, todo lo comunicacional. Negroni es el que edita los videos que después ven en nuestras redes, en Instagram, en YouTube. ajá, Y después están Crista, que es es la encargada de producir todo lo que son las entrevistas y nuestros invitados y demás, junto con Nati. mm, Y después está Andre, que Andre es la que produce, la que ordena el programa. Andre es mm, la que nos arma la grilla, la que elige las canciones, la cortina, la que nos va acomodando, proponiendo, se encarga de armar mm, todo lo que tiene que ver con la agenda cultural y demás. Y por último está Lucía, que Lucía es la compañera que hace una columna que está más relacionada con ESI y con cosas de la vida cotidiana que charlamos cada 15 días en el programa. Bueno, yo aprovecho para saludar a Andrea, que es la que nos hizo el enlace. Bueno, yo la conozco por otras notas, así que bueno, la verdad que es como vos decís, ¿no? No la conozco tanto, pero es una Es gran un pulpo, André. organizadora. Es un pulpo. André es Eso. la que ordena, la que nos acomoda todo. Después nosotros con Adri y con Flor hacemos un desastre al aire, pero ella, te juro que no es culpa de ella. Eh, bueno, acá está la pregunta de Lau que me pasa acá. ¿Qué es lo que te gusta del streaming, de hacer streaming? A mí, si hay algo que me caracteriza es que me gusta hablar mucho. Y entonces el streaming es como que me da esa posibilidad. Y sobre todo que me genera el espacio para hablar de lo que me gusta. Así que como que sumo las dos cosas, ¿viste? Puedo hablar de lo que me gusta y hablar, que son como mis dos cosas favoritas. Entonces está muy bueno. Mm. Em, ¿Qué lugar ocupa la poesía en las vidas de ustedes? Bueno, si querés hablar por vos, en primer lugar. Em, en particular, Sí. uno muy importante. Yo escribo desde muy chiquita y durante mucho tiempo claramente dejé de hacerlo y volví a hacerlo a partir de inscribirme en el laboratorio de letras, ¿no? Con esto de una propuesta todos los días, con el intercambio con otros que también escriben como uno. Como te decía al principio, la poesía es como un cable a tierra, ¿no? Mm, Y es un espacio que habito, es uno de los espacios que habito más genuinamente en mi vida, ¿viste? mm, Nada, en mi vida es como algo muy, muy importante la poesía. Como es mm, el lugar donde yo puedo ser, donde yo puedo decir, donde puedo hacer y libremente, ¿viste? Es como mm, eso. mm. Voy a saludar a Mariana. Hola, Marian, bienvenida. Gracias. Si estuvieras en una radio, en un diario, ¿te gustaría eh, hacer- eh, estar en una radio, ¿En una radio común? en Sí, una radio común? sí, yo ya había hecho radio hace bastante tiempo. Me gusta mucho. La única diferencia es que salimos, digamos, que se nos ve la cara en el stream. Pero sí, me gusta mucho. Em, Vos en particular, ya, no digo que hables por tus compañeros, ¿no? Pero ¿en qué te inspiras básicamente para escribir? ¿Cómo es viene la inspiración y escribís en cualquier momento? ¿Tenés como cierto espacio que vos dedicás a eso, a escribir? No. Mm, Hay días que puedo estar, hay semanas que puedo estar sin escribir nada y hay otras que escribo
todos los días. Tiene que ver con que, por ejemplo, la poesía es, como yo te decía, es el espacio donde yo puedo decir lo que Mm, no digo en otros lugares, por ejemplo, ¿no? mm, Y también confío un poco en que el arte tiene esa posibilidad, ese juego, ¿no? Y te da la posibilidad, digamos, te da el espacio para que vos puedas decir cosas que tal vez en otros lugares no podés. Así que yo voy escribiendo, trato de escribir todo lo que me interpela. ajá, Escribo sobre amor, escribo sobre desamores y también escribo sobre la realidad social. sí, Me gusta decir, bueno, tengo el privilegio de poder hacer esto, porque para mí es un privilegio, y lo aprovecho al mango, ¿no? sí, Cuando algo me atraviesa, cuando la realidad social no me gusta, claro. cuando hay decisiones políticas que me atraviesan y que me enojan, bueno, nada, Mm. escribo, publico, comparto. Yo vi tu intervención en la Cruzada Poética, que es un espacio que, bueno, conocimos la semana pasada. Entrevistamos a Beverly, que es una de las encargadas Genia. de... Sí. Y bueno, ella nos contó un poco cómo es la dinámica de ese encuentro de la Cruzada Poética. Yo escuché tu intervención. Y sí, ahí como es, cada uno lleva un texto preparado y sube a leer o se arma medio una dinámica en el momento en que, bueno, voy a escribir lo que me salga. Yo supongo que ya vienen preparados, ¿no? Vos vas con tu material, Mm, lleva. Lo que la cruzada poética te propone, que vos tenés 4 minutos en el escenario, digamos, ¿no? En el micrófono. Y vos ahí podés leer producciones propias o producciones ajenas, eh, pero tenés que ocupar esos 4 minutos. mm, Y bueno, nada, yo participé esa única vez en la cruzada. Me acuerdo, vos decís 4 minutos, decís, wow, re mm, poquito. Y yo sí. leí 4 poemas en 4 minutos. Así que sí, estuvo piola. Mm, Pero sí, llevas tu material ya mm, armado y lo que sucede en la cruzada es eso, es el espacio del escenario, vos pasando a leer mm. o a recitar. Claro, sí, Beverly decía, ella lo llama leer, porque bueno, pues voy a retomar eso con otra pregunta, pero bueno, en tu caso se notaba que estabas contando como a partir de una experiencia tuya, ¿no? En general es lo que suele suceder, quizá como una especie de lugar de catarsis, ¿no? Por decirlo de alguna Total, manera. total. Hellman decía, viste, la poesía sucede. Mm, Entonces, cuando vos y buscás, a ver, generás imágenes para contar lo que te pasa. Y es un poco eso. No siempre es tan literal. O sea, sí, no siempre son historias personales. Tal vez es sí. la historia que viste de otro. Pero sí, la mayoría de las veces tiene que ver con cosas que me han atravesado a mí. Ujú. Ahí quiero saludar a Rosario que estaba queriendo hablar. Hola, Ro, No, bienvenida. no, te levanté la mano porque siempre me dejé para lo último, por eso te Ah, levanté la mano. hay problemas de cartera acá en este panel siempre. No sé No, si les porque pasa a siempre que le ustedes. digo el nombre a otra chica ya me deja para lo último, por eso siempre le digo lo mismo. Los últimos serán los primeros, decía la Biblia. Dale, Ro, ¿tenés tu pregunta? Sí, A ver. si yo quiero, por ejemplo, si yo, a mí me gustaría trabajar con ustedes, yo hasta qué edad, no, ¿cuándo puedo empezar a hacer esto? ¿Cómo no escuché? ¿Cuándo ¿Cómo, podés? puedo empezar a hacer esto? Cuando quieras. O sea, nosotros no nos preparamos en lo más mínimo para sentarnos adelante del micrófono y tener nuestro programa de stream. Para algunas cosas solamente alcanza el deseo y tener el espacio para poder hacerlo. Así que uno lo puede empezar en el momento que diga, che, yo quiero, estoy decidida. Bueno, por supuesto que después se tienen que juntar algunos factores, ¿no? Tener la posibilidad de tener un estudio de stream o poder alcanzar el espacio en una radio como ahora nosotros estamos. Porque nosotros primero empezamos en un lugar. Después no lo pudimos costear más, se nos había hecho muy cuesta arriba poder pagar ese espacio y Mm, encontramos otro lugar que es mucho más accesible para nosotros. Eh, o sea, se tienen que dar esos factores, que uno pueda costear el espacio, que uno pueda sostenerlo, pero tiene que ver con eso sobre todo, con las ganas y que se dé esa posibilidad mm, Pero, no, pero yo te pregunto hasta qué edad, a cualquier edad se puede. a cualquier edad, sí, Ah, a mm. cualquier edad. Bueno, vos nombraste recién a un prócer de la poesía que es Hellman,
creo que vivió hasta los 90 años, ¿no? Una cosa así. Eh, bueno, hay un montón de casos. Y hablando de poesía, te quería preguntar, tanto bueno, la experiencia en el laboratorio de letras como lo que es el trabajo de ustedes creativo, cotidiano con la poesía, ¿le dan bola a la técnica? ¿Se trabaja técnica en poesía o solamente, bueno, volcar lo que nos está pasando en nuestra cabeza al papel, digamos? Mira, una de las premisas, digamos, del laboratorio de letras es escribir hasta que deje de doler. Eso decía el Fray Vista. Entonces, como escribir como un espacio la palabra sanación me suena medio a biribiri, pero como sí, como un lugar que, como escribir para curarnos, para sanarnos, para Mm, sentirnos bien, para estar bien. Entonces, lo bueno del laboratorio de letras es que no, o sea, no se le da mucha importancia a la estructura, a la rima, a mm, la cantidad de versos, a claro. la cuestión que uno, pero porque aparte uno también tiene ese concepto de que la poesía es algo súper estructurado, que si no tiene rima no es poesía, de que los versos tienen que ser así, de que los versos tienen que ser así. Yo creo que en el último tiempo eso se ha roto bastante, se ha caído un poco esa cuestión tan elitista, por decirlo de alguna Mm, manera, de la poesía, o por lo menos ese era el funcionamiento que se le daba en el laboratorio de letras. Pero mm. también haciendo otros talleres, eh, lo pude comprobar, digamos, como que ya se dio vuelta la página y no se necesita cosa tan estructurada y tan Sí. perfecta Sí, para hacer poesía. yo alguna vez leí que había una diferencia entre poesía y poema, que incluso uno puede escribir en prosa y puede ser un poema, ¿no? O puede una canción o cualquier otro formato de escritura, se puede considerar un poema, como que la poesía sí, la clásica, ¿no? Está atada como a ciertos cánones o ciertas Claro. estructuras. En el caso, bueno, de la poesía de usted, bueno, Beverly hablaba de poesía oral, ella se considera una poeta oral. Sí, Usted más o menos es como el concepto que manejan, como que la poesía es expresión, es que puramente sí. expresión. Sí. Es que sí, no siempre, no siempre, pero sí. En realidad lo que hacen Beverly y Oliver, que son quienes Oliver, sí. promueven esta movida de la poesía oral, es como un entrenamiento de la poesía o la poesía puesta a disposición de los slams, que son estos espacios donde vos vas a competir y vas a leer y vas a, em, digamos, como que llevas toda una perfo a la hora de Sí. recitar poesía. Y eso es un poco tiene algunas técnicas y demás, no tan estructuradas, no tan alejadas de lo que vimos en la escuela a la hora de aprender Ujú. literatura o aprender lengua. Sí. Así que, nada, pero yo creo que hoy la poesía se ha roto como todas esas estructuras tan Ujú. canónicas, como decías vos, Sí. y se está viendo otra cosa. Ujú. Eh, bueno, ahí Rosario, ¿querías preguntar otra cosa? Sí, me quedé pensando en algo, Miguel, que escuché como que nombró a alguien y como que me quedé pensando si era la profesora que hicimos la entrevista a nosotros. Ah, sí, la de la semana pasada, a Beverly Hills, no, no Beverly Hills, No la Beverly tengo en la Hills. mente, ahora me estoy acordando. La encargada de la Oficina de Asuntos Poéticos, me pareció re divertido Eso es eso. maravilloso. Sí, sí. ¿Pero qué vos Eh, la conocés a eso? ¿Cómo? bueno, Sí, sí, a ver, sí, Jimé, sí. Estuvo en sí, el sí, la programa de conozco. ustedes. Estuvo en nuestro programa, estuvo participando leyendo y con su oficina de asuntos poéticos en el primer cumpleaños de nuestro programa. Mm. Y bueno, nada, yo además la conozco porque fue mi profe de taller. Yo hice el taller de poesía oral que dan ella y Oliver, así que Ah, mira, fue tu profe. fue mi profe. Mirá. Bueno, quiero saludar a un integrante que hace mucho tiempo que no vemos. Está por ahí, Joan. Hola, Joan, bienvenido. ¿Estás por ahí? Estás como en una Gonzalo. bruma. No sé si está en vivo o es un Ahí está. Estás muteado, Joan. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Bueno, todo bien. ¿alguna pregunta para Jimé? Eh, pues Nego, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, yo iba a preguntar lo que no se animó mi compañera. Fa, a ver. Nos dejó con ¿De qué intriga. edad se,
o Sí, gallo? Se cortó, ¿no? Sí, se cortó. A ver, ¿podés sí. Salió medio repetir, Joan? ¿De, entrecortado. de qué gas se hace poesía o gallo? ¿Desde qué edad se hace poesía o radio? Sí, Poesía puedes escribir desde cuando empieces a escribir, desde cuando a vos te surja la necesidad de escribir. Así que no hay una edad para eso. Y radio casi que lo mismo, te diría, ¿eh? Eh, no hay una edad específica. ¿Se escuchó? Bueno, sí, se Sí. congeló Joan, Lo pero perdimos a Joan. se escuchó la respuesta. Hablaste recién de que cumplieron un año, lo estuvieron festejando hace muy poco, creo que hace 2 semanas. Sí, Hay un espacio muy lindo también que conocí gracias a André, que es Day 40, que es una el especie de Day templo 40. del rock nacional y de la cultura, ahí en la calle Teodoro García. Bueno, ¿qué balance hacen del año de nada que hacer? Un balance muchas maravilloso. gracias. Ahí está, con delay. Gracias a vos. Un balance maravilloso, porque es un poco lo que le decía yo al principio, no sé a quién había preguntado. Nosotros empezamos un día porque dijimos, che, tenemos el espacio y podemos hacer un programa de radio. Eh, y arrancamos. Y después eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y tuvimos un programa por el que pasaron, no sé, Marianela Saavedra, por el que pasó Juan Solá, por el que pasó Nina Ferrari, por el que pasó Matías de Rioja, Oliver Koslov y Beverly Hills. Decís, un día tomó una dimensión nuestro programa que no lo podíamos creer. Eh, y Ah, un dijimos, montón de famosos. claro. Entonces dijimos, estamos haciendo algo que tal vez otros Un dioses. montón de famosos pasado. Claro, por lo menos famosos poetas. Claro. Entonces dijimos, estamos haciendo algo que no hay otra, no están haciendo otros y otras. Digo, un programa de stream dedicado a hablar de poesía. Y no hablamos solamente de poesía, hablamos de un montón de otras cosas, pero entrevistamos poetas, entrevistamos escritores. Ahora tenemos un programa donde vamos a hablar de todo lo que es el proceso de edición, de cómo presentarse, cómo presentar una obra para que esa obra después sea un libro. Digo, nos estamos metiendo en un mundo que no creíamos que nos íbamos a meter, que tampoco imaginamos que nos íbamos a terminar metiendo ahí. Y como te digo, el programa fue tomando dimensiones que nunca craneamos, que nunca imaginamos, y cuando nos vimos decir, che, hace un año que estamos haciendo esto, dijimos, bueno, hay que celebrar. Y bueno, celebramos ahí en el Day 40, donde no podía ser de otra manera, tenía que ser Claro, en el Day 40. tenía que ser ahí, sí, con el Tenía velador que de ser ahí. Charlie. Ahí, exactamente. Bueno, vuelvo con Karina. Cari, Bueno, ahí tengo otra pregunta como para Jimena, ¿no? Y yo me guardé un poco lo que ella decía, que le voy a preguntar cómo te lograste hacer todo esto vos sola, ¿no? No Como fue que vos sola. amas como la poesía, como un montón de otras cosas. No fue sola, no fue sola. La verdad que todo el proceso, desde que yo vuelvo a escribir hasta que termino haciendo un programa de stream, fue un proyecto colectivo. O sea que fue un proyecto en el que estuvimos muchos y muchas. Si bien yo escribo en la soledad de mi casa sola, digo, si tal vez si yo no me hubiese sumado al laboratorio de letras, nunca hubiese vuelto a escribir. Yo siempre hay algo que destaco de ese primer taller que hago del laboratorio de letras que no tiene que ver solamente con una consigna para escribir todos los días, sino que hay días que vos estás trabado, que no podés escribir, que no se te viene nada a la cabeza, que no te podés inspirar, que no tenés ganas tal vez de escribir, pero lo Mm, bueno de ese día que vos no cumplís con la consigna es leer a tus compañeros y compañeras. Entonces está en el intercambio. Y estas cosas no siempre se hacen desde la soledad. Uno no las hace solo, siempre lo hace acompañados con otros y otras. Por eso a veces ahí reside, digamos, el verdadero triunfo, ¿no? Del verdadero éxito. muchas gracias, Jimena. No, mi amor, gracias a vos. hay una pregunta que les hacen a todos los invitados e invitadas que, bueno, ¿de qué los salvó la poesía? ¿Te podemos hacer esa pregunta a vos? Y obvio. Ah, Obvio, yo empecé a hacer esa pregunta
Porque una vez había escuchado a un amigo, a un compañero del laboratorio, que bueno, ahora ya no está porque se fue a Brasil, anda de mochilero viajando por Brasil. Entonces vi que se le habían hecho y su respuesta me había impactado muchísimo. Mm, Entonces se la empecé a hacer a nuestros invitados e invitadas en el programa. sí. Y hubo algo que me sorprendió, que era el tema de que siempre hubo respuesta. ¿No? Ujú, Siempre hubo respuesta para esa pregunta. Y es maravilloso porque sí, yo no tengo una cosa puntual para decirte, che, bueno, en este momento a mí la poesía me rescató. Yo creo que me rescata un poco todos los días de mí. ¿Viste? Esto que yo claro. te digo, la poesía es mi cable a tierra. Y sí, Mm, porque cuando yo no tengo dónde descargar, descargo escribiendo. ajá, Entonces, como que me vacía la mochila todos los días la poesía. ¿Se entiende? ujú, Como que me ayuda a llevar la carga. Y entonces, desde ese lugar a mí la poesía me acompaña. Es el lugar que me gusta habitar cada vez que no puedo con algo. mm. ¿Alguien les dijo que, por ejemplo, que es terapéutico, siguiendo un poco la línea que vos estás planteando? Terapéutico en el sentido de eso, de sanar a sí mismo o liberarse, ¿no? De una Sí. carga. En realidad no sé si es terapéutico. Yo, bueno, hablo con todos nuestros invitados, nuestras invitadas, y esto que te decía, siempre hay una respuesta, ¿no? Como que en los momentos más oscuros, el sentarse a escribir los ha rescatado de la oscuridad. Mm, Por mi trabajo también, por ejemplo, recorro unidades penitenciarias. sí. He llevado el laboratorio de letras a unidades penitenciarias, que es un lugar donde decís, bueno, detenidos, detenidas, siéntense a escribir, ¿viste? Y ver Mm, cómo el sentarse a escribir muchas veces los acerca a la libertad. Y eso, no sé si la palabra es terapéutico, pero que te rescata de la oscuridad, te rescata, ¿viste? mm, En muchos casos, en muchos casos. Son más los casos en los que lo hace que en los que no. claro. Así que eso es para mí un poco lo maravilloso, ¿viste? Del escribir. En este caso, poesía. Nosotros hacemos poesía, pero el sentarse a escribir y poder liberarse, Mm. parece que es como un superpoder, ¿viste? Claro, escribir lo que sea. De pronto, si uno escribe sin ningún tipo de regla, lo más probable es que salga un poema, ¿no? Totalmente. Si uno quiere, piensa, voy a un taller literario porque quiero escribir un relato, una novela, un cuento, ahí sí uno tiene que ajustarse a cierta regla. Pero si uno quiere escribir por escribir, para expresarse, para liberar algo, lo más probable es que salga una poesía, ¿no? Un poema. Yo Totalmente. creo que yo quería agregar que el escribir te tranquiliza un poco, porque a mí también me gusta escribir, o sea, ¿Viste? yo Totalmente. escribo todo el tiempo estoy escribiendo para manejar la mano, todo el Es que tiempo. sí, es que sí. A todos nos suman algo. Siempre, o sea, digo eso, ¿viste? Siempre te suma, nunca te saca, nunca te resta. Ujú. Siempre Pero está es bueno. bueno escribir y así vas como Totalmente. teniendo en las cosas Totalmente. de cuando consumenaba. Quiero volver con Mariana. Mariana. ¿Vieron cuando vieron ese logro hicieron de juntarse y lograr lo que están haciendo? No sé ¿Cuál si es la... ya habíamos hablado. No escuché la pregunta. ¿Qué ¿Qué sentimos? sintieron? ¿Qué sentimos? Sí. Estamos ochos. Estamos re contentos. Muy contentos. Muy contentos por esto que yo te decía. No imaginamos que el programa se convirtiera en lo que se convirtió. Ahora, por ejemplo, un grupo, no todos los que estamos en el proyecto del stream, pero ahora un grupo muy importante también de compañeros y compañeras que nos conocimos en el laboratorio de letras, en el stream y demás, vamos a hacer un teatro acá en Avellaneda. O sea, vamos a hacer Ah, una función, un recital de poesía y música. Y cuando vemos esas cosas decimos, estamos todos locos. O mm, sea, yo era una mina tranquila en mi casa que lo único que hacía era escribir. Por eso le decía recién a tu compañera, cuando uno se junta con otros, con otras, y forma estos espacios que son de grupo, que son espacios colectivos,
pueden salir cosas muy, muy piolas, muy, muy piolas. Tal vez en la soledad eso no se logra. Así que nada, nos sentimos re contentos. No lo podemos creer. Hay un aporte de Lau, dice, yo pienso que el escribir es terapéutico porque yo lo hago y me hace bien. Eh, Claro, sí, mm, totalmente, totalmente, totalmente. eh, bueno, estamos en los últimos minutos charlando con Jime del programa Nada que Hacer. ¿Cuál es? Quería preguntar sobre el título del programa. Quizá uno lo puede relacionar con el ocio. Uno dice, no tengo nada que hacer, hoy no tengo nada que hacer, pero es un poco como el ocio creativo. El tema del nada que hacer es re discutible, ¿eh? Es re Ah, discutible. Porque de hecho lo discutimos un montón los últimos meses. Dijimos, che, loco, tenemos que cambiarle, pero el nombre, estábamos viendo si le cambiábamos el nombre. Porque la verdad es que al principio, insisto en esto, fue todo como en tren de chiste, ¿viste? mm, Dice, bueno, no tenemos nada que hacer, hagamos un programa. mm. En realidad todos tenemos una vida. Yo ya no sé más que sacarme de encima. Yo necesito sacarme cosas de encima, no necesito sumarme. No es que no tenía nada que hacer. Eh, entonces, bueno, nada, como surgió a modo de chiste, quedó y listo, quedó. Pero la verdad que los últimos meses lo estuvimos cambiando, intentando cambiar el nombre. No nos pusimos de acuerdo todavía en cuál, pero porque Ah, entendemos que el nada que hacer es como una cosa negativa. Y nada, el programa viró para un lado recontra positivo. Esto que yo te mm, decía, nosotros vimos que el programa empezó a crecer, a crecer, a crecer, y como que tampoco nos terminaba de cerrar el nombre, ¿viste? Pero bueno, nada, el nada que hacer surge así, o sea, no teníamos nada que hacer, nos pusimos a hacer un programa de mm. stream. Nada, nada cercano a la realidad igual, ¿eh? Pero bueno, Mira, quedó. yo lo interpreté desde un punto de vista positivo. No tengo nada que hacer, pero qué suerte, no tengo nada que hacer. No, no surgió así. Claro. No fue tan poético al principio el nombre de nuestro programa. ¿Y tienen un perfil de los oyentes o seguidores? No sé, gente que le gusta escribir o le gusta la literatura en general, ¿o es un público amplio, inclasificable? Y generalmente es gente que escribe, gente que le gusta escribir, gente que le gusta, que sigue los poetas que nosotros. Vos pensás que nosotros, además de tener invitados todos los programas tenemos la columna de Adrián, que Adrián te cuenta todos los días sobre un poeta random. Algunos que son random, que no los conocimos tanto, pero algunos que son súper conocidos. Entonces, vos ya sabés un poco con qué te vas a encontrar en nuestro programa. Nosotros tenemos esas columnas fijas, tenemos las editoriales y demás. Entonces, generalmente es un público que lee, que le gusta leer. Mm, eh, Básicamente se centra en eso. claro. Lo mismo que sucede cuando nosotros cuando hacemos el sostenimiento del programa en redes, pasa un poco lo mismo, ¿no? Mm, Tiene que ver más con personas que están, digamos, en la misma movida que nosotros. Músicos, claro. artistas, digamos. Nuestro programa habla de poesía fundamentalmente, porque nosotros somos poetas, pero nosotros hablamos de música, hablamos de un montón de otras cosas, ¿viste? Mm, Por eso es poesía y algo más. Y sí. claro. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. La última pregunta, ¿tu alter ego poético es Vicky Sempre? Vicky siempre. Bueno, Porque eso nació en el primario, me presenté a un concurso de literatura, escribiendo un cuento, y había que ponerse un seudónimo. mm, Y bueno, nada, yo era tenía full mis años revolucionarios, digamos, en el secundario, no en el primario, sí. así que me puse eso en honor a la frase del Che Guevara, que es hasta la victoria Hasta siempre, ¿no? siempre. Bueno, Jiménez, se termina el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes. Me encantó estar acá en esta reunión Zoom, en este programa con ustedes, así que un placer conocerlos. Bueno, igualmente, nosotros nos despedimos hasta el Adiós. próximo episodio. Chau, chau. Adiós. Chao, Ah, gracias. bien, bien.